Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Acabo de ver en los papeles que pone en la conferencia sanación y despertar espiritual, pero no pone nada de terapia de vidas pasadas. Yo vengo a hablar principalmente de la terapia de vidas pasadas y sí que está relacionado, está muy íntimamente relacionado con la sanación y con el despertar espiritual, que ese era el título, pero también ponía terapia de vidas pasadas, más que nada para que las personas que tienen curiosidad sobre este tema pues pudiesen ver el enfoque y el porqué de este tipo de trabajo y de qué forma estamos trabajando actualmente. Pero bueno, simplemente pone sanación y despertar espiritual, ¿vale? Igualmente podremos enfocarlo por ahí también, ¿eh? Primero, no estoy aquí para convencer a nadie de la existencia de las vidas pasadas. Cada uno tiene su ideología, tiene sus creencias y sus experiencias, y hay personas que, bueno, que han integrado muy bien el concepto de las vidas pasadas. Hay otras personas que les cuesta un poquito más, y hay muchas más aquí todavía, por desgracia, que lo encuentran descabellado, ¿no? Lo que sí que hay muchas veces es mucha confusión con la sanación, mucha confusión con lo que es el mundo de las terapias, mucha confusión con lo que es el desarrollo espiritual y confusión también con lo que son o es el trabajo de las vidas pasadas. Pero en consulta, principalmente nuestro trabajo es terapéutico. Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces las personas normalmente vienen a trabajar con los dolores del alma o con las emociones y los traumas y los dolores del alma o con los síntomas habituales, ya sean síntomas físicos, emocionales, mentales o espirituales. Sí que hay, y es cierto que hay personas que se dan cuenta de que hay muchos aspectos de su vida que quieren cambiar porque les crea dolor y sufrimiento, y en esas personas pues bueno, hacen un proceso con la terapia de vidas pasadas para hacer un limpio en el trabajo de su alma. Pero principalmente las personas vienen a trabajar cosas muy comunes. Entonces, lo primero que se pretende es hacer un trabajo terapéutico, es sanar los dolores del alma y alcanzar la luz de la conciencia en la medida de lo posible. Entonces se junta, como pone el título, por un lado la sanación y por otro lado el despertar espiritual, porque va ligado. Y no es que vaya ligado ahora, ¿no?, sino que siempre en toda la historia de la humanidad eso ha ido ligado, hasta que llegó la Santa Inquisición, ¿no?, y empezó a separarse un poco lo que era la sanación y la religión, pero fue también por necesidad, ¿no? La medicina estaba muy contenida y no podía evolucionar. La cuestión es que hay una identidad, se junta, actualmente volvemos a juntar lo que es la sanación y lo que es el despertar espiritual. Y veremos un poco con la exposición del trabajo con la terapia de vidas pasadas, veremos cómo esto se da, y se da de una forma muy profunda. Así como hay terapias que trabajan a nivel corporal, físico, otras a nivel emocional, otras a nivel mental, aquí nos vamos a ir directamente al trabajo del alma, o lo que en Oriente se llaman las tendencias kármicas. Aquí en Occidente se entiende más como la mochila que trae el alma para esta encarnación, ¿no? Traemos cosas positivas, cosas buenas, pero también tenemos muchas cosas pendientes que son las que se manifiestan en nuestra vida como situaciones de dolor y de sufrimiento en todo su abanico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vemos un poco a nosotros mismos y cómo está el mundo, podemos darnos cuenta de que hay muchas zonas que están oscurecidas en nuestra conciencia o en nosotros,
o en nuestra alma, podéis llamarle como queráis. Entonces, cuando estamos hablando de despertar espiritual, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Despertar espiritual o de la iluminación o de todas estas cosas, ¿de qué estamos hablando? Si mañana a las 12 del mediodía nadie va a salir a la calle con una linterna a ver las paradas, ¿no? Es absurdo. Ya hay la luz del sol, no hace falta. ¿Para qué sirve una linterna? Sirve para enfocar e iluminar cuando no hay luz, cuando hay oscuridad. Entonces, en nuestra vida, todo lo que es luz o lo que es claridad se da de forma natural en nosotros y nos lleva hacia estados de gozo y de felicidad. Pero esas zonas oscurecidas en nosotros, esas zonas que están más allá de nuestra conciencia ordinaria, que tenemos escondidas, esas son nuestras zonas oscuras. Y esas zonas oscuras se manifiestan en nuestra vida cotidiana a través de un sinfín de síntomas y de un sinfín de dificultades. Entonces, todos los que estamos encarnados aquí hemos venido con cosas positivas, con virtudes, y también con cosas negativas, en el sentido de cosas oscurecidas que tenemos que clarificar, que tenemos que iluminar. Y la iluminación no deja de ser un acto de conocimiento, de conocer lo que es desconocido, de poner luz allí donde antes había oscuridad. Entonces, para las personas que crean que no necesitan trabajar con este tipo de cosas, no es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de la conciencia, no solo en el ser humano, sino a nivel global, siempre tira hacia adelante. Y hay un nivel que es el nivel del alma o el nivel de las tendencias kármicas, donde un día u otro vamos a tener que hacer frente, o sea, tomar conciencia y sanar esas heridas que todavía están abiertas. Entonces, todo el mundo que pueda ver cómo en su vida se da dolor y sufrimiento, quiere decir que hay zonas de ella, de esa persona, que tiene que solucionar, que tiene que resolver. Es muy sencillo. Hay síntomas, hay zona oscurecida. Es muy simple. Mientras haya síntomas, mientras funcionemos de esta manera, funcionamos de una forma enfermiza, porque eso es lo que se da en nuestra vida, ¿no? Estos últimos 100 años han habido muchos avances en medicina y sigue habiendo la misma cantidad de enfermos o más que antes, en proporción, en tantos por ciento. Quiere decir que, bueno, se soluciona una enfermedad y salen dos más, da igual, ¿no? Porque es algo de conciencia. Entonces, vemos que hay dos formas de funcionar. Una forma común, desde el yo y desde lo mío, desde la dualidad, que eso crea enfermedad. Y hay una forma de funcionar donde se trasciende la conciencia de yo y de lo mío, y que en las tradiciones se llama iluminación, o bueno, en cada tradición lo llaman de una forma diferente: iluminación, despertar supremo, fusión con Dios, cada uno lo llama a su manera, pero principalmente hoy yo quería hablar de cómo funciona el ser humano, más allá de las religiones, porque cada religión o cada tradición espiritual pues usa una jerga, un vocabulario, y muchas veces pues bueno, ya vemos el título y rechazamos, ¿no? Pero luego en la práctica vemos que el ser humano funciona de una forma determinada. Entonces, para acabar lo que estaba diciendo antes, en la evolución de la conciencia hay un momento que se pasa por el nivel o la franja que está en el inconsciente, que son experiencias traumáticas, ya sea de vidas pasadas o de esta, ¿no? Porque hay muchas experiencias de esta vida que también están en nuestro inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos conscientes de ellas, ¿no? No somos conscientes de nuestra concepción, de nuestra gestación, de nuestro nacimiento. Y el nacimiento puede haber sido una experiencia o la experiencia más traumática en la vida de una persona, o de experiencias de la primera infancia, accidentes, operaciones, en fin, que cuando hablamos de terapia de vidas pasadas, que es un nombre que a mí no me gusta, porque el trabajo terapéutico no se centra solo en las vidas pasadas,
salen todas estas cosas, ¿no? Y se trabaja mucho también cosas de esta vida, o sea que no es solo vidas pasadas. A mí me gusta llamarle más terapia de expansión de conciencia porque es realmente lo que pasa. Entonces, más allá de lo que pueda salir en las experiencias con los pacientes, trabajamos los contenidos de las vidas pasadas porque un paciente cuando viene a trabajar en profundidad con sus dolores, las experiencias de vida pasada surgen. Y como surgen, lo trabajamos en terapia para resolverlo. Eso más allá de las creencias de las personas. Si me da tiempo hablaré de alguna otra cosa más que suele salir en las consultas, pero ya puede ser alguien católico, ya puede ser budista, ya puede ser cabalista o judío o lo que sea, da igual. Cuando una persona se tumba y empieza a trabajar en profundidad con sus dolores, estas cosas salen. Más allá de que en las creencias personales o en su religión se lo prohíban, porque el ser humano funciona como funciona el ser humano. Entonces, como decía Ernesto Sábato, un escritor argentino, el inconsciente es la realidad más real que existe. Y no importa lo que haya en el inconsciente. Ya puede ser una fantasía, ya puede ser una tontería, ya puede ser lo que sea. Eso que está en nuestro inconsciente se está manifestando directamente en nuestra vida cotidiana, a través de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestra conducta, de nuestras creencias. Todo ello viene dado por lo que hay en nuestro inconsciente, más allá de lo que nosotros podamos creer. Entonces, la cuestión es que si trabajamos con lo que hay en el inconsciente y se soluciona un problema, en sí, las personas cuando vienen a resolver su dolor o su dificultad, eso es lo que quieren. O sea que no se intenta demostrar la existencia de las vidas pasadas. Si ha sido una fantasía, pues bueno, era una fantasía que estaba en el inconsciente de esa persona y eso estaba afectando a su vida cotidiana. Lo interesante es que, bueno, primero hay un síntoma y luego no lo hay. Eso es lo importante y lo que principalmente quiere todo el mundo. Entonces, para los fines terapéuticos, el comprobar que existe o no existe las vidas pasadas es un poco lo de menos. En sí, las vidas pasadas no es una creencia. En sí creemos o no creemos, pero en sí creemos en cosas que no sabemos. Cuando alguien no sabe de algo, pues puede creer o no creer. Pero alguien que tiene una experiencia, tiene su vivencia, no necesita creer en nada, porque ya sabe que eso es así, porque lo ha vivido. Entonces, las vidas pasadas no es una creencia, es una experiencia, es una vivencia. El alma, cuando tiene que realizar una experiencia, pues sigue unos ciclos. El alma sigue unos ciclos de encarnación y de desencarnación, y igual que el Sol sale siempre por el este y los planetas se mueven de una forma determinada, el alma también, cuando tiene que realizar una experiencia, sigue unos ciclos. Entonces, la encarnación o la reencarnación o las vidas pasadas es una experiencia y no una creencia. Hay muchas personas que dicen, yo porque voy a trabajar con las vidas pasadas. Suficiente tengo con esta vida para liarme ahora con las vidas pasadas, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿O cómo podemos entender el por qué una experiencia de hace 10.000 años, cómo puede ser que me esté influenciando o me esté perjudicando en esta vida? ¿Qué sentido tiene esto, no? ¿Cuál es la razón de trabajar con las vidas pasadas? Entonces, el primer secreto con el que trabajamos actualmente, y para ver un poco por qué nos afectan las vidas pasadas, es que en la dimensión del alma, o de aquello que nosotros llamamos el alma, el tiempo no existe. No existe como lo experimentamos nosotros en la materia, en el espacio, tiempo, materia. Entonces, en el espacio, tiempo, materia hay un tiempo, pero en la dimensión de lo que llamamos el alma no existe el tiempo. Y si existe un tiempo, es un tiempo totalmente diferente del tiempo que tenemos en la materia.
cuando una persona tiene una experiencia espiritual, una experiencia profunda, o simplemente trabaja un poco con su atención y lo mantiene en su vida cotidiana, la percepción del tiempo cambia. Quiero decir que ya solamente en la vida cotidiana nosotros ya hemos percibido de muchas formas diferentes el tiempo. Solamente podemos pensar, por ejemplo, cuando éramos pequeños, que el tiempo era muy largo, era muy lento, ¿no? Y normalmente a los 18 o 20 años empieza la aceleración del tiempo, ¿eh? Y luego ya empiezan a pasar los años como, ¿no? Bien. Pero si alguien empieza a hacer zazen o a meditar o a mantener la práctica de la atención en el instante presente, el tiempo se puede volver a ralentizar. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo y eso ya lo hemos vivido nosotros en la vida cotidiana. Entonces, cuando estoy hablando de la dimensión del alma, estoy hablando de un nivel muy profundo. Sí que a niveles prácticos, a los seres humanos, hemos aprendido a medir esto que llamamos el tiempo, y gracias a lo cual pues nos hemos reunido aquí a una hora. O sea que nos es práctico. Pero tampoco estamos totalmente de acuerdo con el tiempo en el que vivimos, ¿no? Vivimos en el calendario aquí gregoriano, pero también está el calendario maya, está el calendario de los chinos, está de la tradición celta. Quiero decir que tampoco nos ponemos muy de acuerdo en el tiempo que estamos. Y si por un decreto yo puedo coger y cambiar la hora, ¿no? 2 veces al año, digo, no, decreto que ahora es otra hora, ¿no? ¿De qué estamos hablando, ¿no? Entonces, y si hubiese un tiempo, el tiempo del alma es diferente. Podríamos imaginar o podríamos pensar como un año en nuestra vida material, en la dimensión del alma o para la vida del alma, es solamente un segundo. Podemos imaginar en esta posibilidad, ¿no? Entonces podemos pensar que 60 años en la vida física serían 60 segundos en la vida del alma, sería solo un minuto. Entonces miramos hacia atrás, hace 60 años, 70 años, 75 años, alguien se está muriendo en la cámara de gas. ¿Sí? Entonces, para la vida física han pasado 75 años, pero para el alma apenas ha pasado un minuto, un poco más de un minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que la conciencia de esa persona todavía está luchando en la cámara de gas por sobrevivir a esa experiencia. O por ejemplo, en 1913 se hundió el Titanic, serían 101 años en la vida física. Entonces, para la dimensión del alma apenas no llega todavía a 2 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que la conciencia de alguna persona está todavía ahí en el agua, muriéndose de frío, o está en el agua asfixiándose, ahogándose. Eso se llama atrapamiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando una experiencia es muy traumática, la conciencia o una parte del alma de esa persona se queda atrapada en esa experiencia en un eterno presente. ¿Sí? El cuerpo se ha muerto, pero la conciencia o el alma de esa persona no ha podido concluir todavía esa experiencia. Esa experiencia se ha quedado inconclusa. ¿Por qué? Pues porque el alma necesita del cuerpo físico para poder drenar y para poder procesar toda esa experiencia. Cuando... os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo ahora salgo de aquí y ahí en la esquina alguien coge y me pone una pistola en la cabeza, ¿no? Para atracarme. Seguramente en ese momento, ¿qué sentiré? Sentiré pánico, me quedaré paralizado, sentiré que me voy a morir de forma inminente, ¿no? Seguramente me pondré a temblar, sudar frío, no sé. Si coge y me perdona la vida, todavía tengo 20, 30 o 40 años para trabajarlo en terapia, para revivirlo una y otra vez, para agotar y asimilar toda esa experiencia. Pero si en ese momento me pega el tiro, yo me quedo con el pánico, me quedo con el terror, me quedo con la parálisis. ¿Por qué? Porque estoy sin cuerpo físico y el cuerpo y el alma necesita del cuerpo físico para drenar todas sus emociones negativas. Ese es uno de los motivos por los cuales estamos aquí encarnados. Uno de los motivos que hace que estemos aquí encarnados
es estas cargas que están en el nivel del alma. ¿Por qué? Porque necesita el alma de un cuerpo físico para poder coger y drenar todas esas energías y poder concluir todas esas experiencias que se han quedado inconclusas porque se murió el cuerpo y no pudo seguir procesando esa experiencia. Bien. Entonces tenemos la confluencia de dos cosas. Primero, que no hay tiempo. Y lo segundo, que cuando una experiencia es muy traumática, la conciencia se queda atrapada en esa experiencia. Lo tercero, o el tercer fenómeno, es que como no hay tiempo, las experiencias son simultáneas. En sí son multisimultáneas. Son muchas cosas que están pasando aquí y ahora y están pasando a la vez. Lo que está pasando en el nivel del alma. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la persona que se está ahogando o se está muriendo en la cámara de gas, a lo mejor en otra vida, pues se quedó atrapada en el derrumbe de una mina y se murió asfixiada en el derrumbe de una mina. O también fue ahorcado. Entonces tenemos la confluencia de tres experiencias donde se dan la misma sintomatología: el ahogo, la asfixia, el pánico. ¿Y qué suele ocurrir? Que cuando viene a esta vida, pues en el nacimiento nace con una vuelta de cordón. Eso es lo que suele pasar. ¿Y qué hace esa vuelta de cordón? Pues reactivar y reforzar una sintomatología determinada. ¿Sí? Entonces, si empezamos a enfocar un poco estos factores, veremos el por qué una experiencia de lo que llamamos vida pasada nos puede estar afectando en la vida actual. Porque no hay tiempo, puede haber atrapamiento y hay multisimultaneidad. O sea que una persona, sin saberlo, puede estar cargando en su alma 4 experiencias, 4 vivencias que están relacionadas con su sintomatología y pasar toda su vida sin tener conciencia de por qué le está pasando eso. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Bien. Por ejemplo, suelo poner el ejemplo de alguien que está torturado, o lo están torturando en una mazmorra en la Edad Media. Están en la mazmorra, lo tienen atado en el potro, lo están estirando de los brazos y de las piernas, le están a lo mejor clavando hierros candentes, ¿no? Mientras hay 4 o 5 verdugos que le están haciendo preguntas. Si os fijáis, vamos a imaginarlo, podemos ver como en esa experiencia, pues seguramente esa persona sentirá mucho dolor físico, mucho dolor psíquico, que muchas veces es peor que el físico, la indefensión, el pánico, el terror, el miedo, los pensamientos sobre la familia, qué será de mis hijos. Son muchas cosas que están pasando en el mismo momento. Entonces son muchas cosas para coger y poder procesar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo están pasando muchas cosas, muchas sensaciones, muchos pensamientos. Y normalmente en una situación crítica la conciencia solamente se enfoca en una cosa, que normalmente es en cómo voy a sobrevivir a esta experiencia o cómo voy a hacer para no sentir el dolor, o me aferro al dolor porque mientras siento dolor siento que estoy vivo. Entonces esto crea otro atrapamiento. ¿Por qué? Porque se mueve el cuerpo y la conciencia se queda atrapada en que si siento dolor, siento que estoy vivo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene a esta vida y eso sigue funcionando en el inconsciente. Entonces vemos personas que están atrapadas en su vida en experiencias dolorosas. Siempre están en experiencias dolorosas. ¿Por qué? Porque si dejan de sentir dolor, sentirán que están muertas. ¿Comprendéis? Y aunque nuestra lógica racional diga otra cosa, pero la lógica que tiene el alma es muy diferente a la nuestra. ¿Sí? Entonces, si imagináis todo el cuadro, veis que hay muchas emociones, muchas sensaciones que la conciencia no puede procesar. Entonces, cuando se muere, esa experiencia queda inconclusa, no queda acabada. Viene a esta vida y viene con esa experiencia pendiente de acabar. ¿Y cómo intenta el alma acabar esa experiencia? Reproduciéndola una y otra vez. De alguna forma, el alma busca hacer terapia.
¿Y cómo hace terapia? Reproduciendo esa experiencia. Entonces vemos personas que constantemente se va reproduciendo esencialmente lo mismo en sus vidas. ¿Sí? Salen de una y al irse a otra vuelven a reproducir el mismo escenario. Aunque las personas cambien, aunque el escenario cambie, la situación sigue siendo la misma. Porque esa es la forma que tiene el alma de coger e intentar sacarse de encima esa experiencia. ¿Qué se puede hacer para eso? Para resolver esto, una de las cosas que se pueden hacer es la terapia de vidas pasadas. Con la terapia de vidas pasadas lo que hacemos es permitir al alma que concluya su experiencia, que haga todo lo que no pudo hacer, que pueda agotar esa experiencia y una vez que está agotada esa experiencia salir de ahí, salir del atrapamiento. Entonces, para ello no hay que hacer ningún viaje en el tiempo. Hay personas y hay terapeutas que tienen miedo de la terapia de vida pasada o regresiva porque piensan que se pueden quedar colgados ahí, ¿no? Entonces, como ahora sabemos que en la dimensión del alma no hay tiempo, no hay viaje en el tiempo. El que habla de un viaje en el tiempo no sabe de qué está hablando. ¿Comprendéis? ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Entonces todo está aquí y ahora. Si verdaderamente hubiese un tiempo, no tendría por qué afectarme una experiencia de hace 10.000 años en otro cuerpo, en otra época. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero como no hay tiempo, eso no funciona así. ¿Sí? Bien. Bien, estaba diciendo que eso, que no hace falta, no hay viaje en el tiempo, para desmitificar eso y quitar ese miedo. Y luego también quería decir que para hacer regresiones, para hacer la terapia de vidas pasadas, no hace falta la hipnosis. Hay muchas personas que se creen que hace falta la hipnosis para trabajar con las vidas pasadas y no es así. Como todo está aquí y ahora, el paciente, la persona ya está allí. Hay una parte de su conciencia que ya está atrapada en esa experiencia. Entonces no hay que hacer nada para que esa persona coja y abra su conciencia para que baje a su conciencia ordinaria. No hace falta hipnosis ni hace falta nada. Eso es algo natural que se da en los seres humanos. Entonces nosotros a la hora de trabajar lo hacemos a través del síntoma. El síntoma lleva directamente a la experiencia que lo está provocando. Igual que no hace falta hacer hipnosis para sentir lo que sentimos, por ejemplo, alguien que tiene claustrofobia, ¿no? A lo mejor el ejemplo que decíamos antes del enterrado vivo o el que se quedó enterrado en el derrumbe de una mina, a lo mejor en esta vida tiene claustrofobia. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que su entorno le recuerda a esa parte donde está atrapado, su conciencia, él empieza a sentir lo mismo que siente esa otra parte. Y se ve, por ejemplo, en la claustrofobia, como no tiene nada que ver lo que está pasando actualmente con lo que está sintiendo esa persona. Y no necesita hipnosis para sentirlo. Pues igual que no necesita hipnosis para sentir lo que siente, tampoco necesita hipnosis para coger y bajar a su conciencia ordinaria esa experiencia. De la forma que hoy en día se habla del alma, funciona un poco, los conceptos actuales, funciona un poco como un archivo virtual. Entonces, lo único que hacemos con la terapia es bajar al consciente esa experiencia que ya está en el alma, como si bajásemos un archivo de internet. Entonces, es muy diferente bajarme una experiencia del alma a mi conciencia ordinaria que hacer un viaje en el tiempo. Es muy diferente. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos a través del síntoma. Alguien viene y dice que tiene ansiedad. Bueno, muy bien. Bueno, siente la ansiedad. ¿Qué más sientes cuando sientes la ansiedad? Pues siento opresión en el pecho, siento ahogo, siento asfixia. Muy bien, siente eso. Fíjate, ¿a qué se parece ese ahogo? Es como si tuviese una soga en el cuello. Es como si tuviese unas manos en el cuello. Bueno,
cuando alguien puede identificar de esta forma el síntoma, damos por sentado de que ahí hay una soga, de que ahí hay unas manos que están asfixiando a esa persona. Entonces, ayudamos al paciente a profundizar en las sensaciones y en un momento dado la experiencia surge. En lugar de hacer como normalmente hacen las personas, que es tranquilizar a la persona o darle cualquier cosa para sacarla de la experiencia, lo que hacemos nosotros es ayudar a que esa experiencia salga a su consciente. ¿De qué forma? Ayudándole a profundizar en el síntoma, a través del síntoma, en las sensaciones, hasta que esa experiencia aparece. Luego viene la parte un poco más desagradable, que es que se tienen que sentir las sensaciones, se tienen que sentir las emociones y se tienen que identificar los pensamientos. Tenemos que permitir que el alma complete esa experiencia. Entonces ahí viene el trozo que es un poco más desagradable. Porque es esta revivencia. Claro, yo no estoy hablando de como muchas personas hablan, de no veo una película de una vida pasada que está... No. Lo que da la posibilidad de sanación, o lo que ayuda al alma a sanarse, y lo que ayuda al alma a completar esa experiencia y poder salir de ahí, no es verlo, sino es revivirlo. Entonces, una vez que se han agotado las sensaciones, se han agotado las emociones y se han identificado los pensamientos, el alma ya ha completado esa experiencia y puede salir de ese atrapamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se pretende, que ya estamos en regresión. Decía el compañero de al lado de la parada que estamos muy condicionados. Sí, estamos muy condicionados, pero uno de los mayores condicionamientos que tenemos son nuestras tendencias kármicas, porque eso es el mapa fundamental que hace que nuestra vida sea como es, que nuestra vida haya sido como ha sido, que nuestro cuerpo sea como es, ¿no? Tanto en positivo como en negativo, ¿no? Que se den las enfermedades que se dan también en nosotros. Fundamentalmente vienen dadas por las tendencias kármicas o las cargas que trae el alma o los atrapamientos donde estamos. Como voy de tiempo. Vale. Igualmente el condicionamiento mayor, digo, para ligarlo un poco con el título de la conferencia, el condicionamiento mayor que tenemos todos los seres humanos es el estado de ignorancia. Es el estado de ignorancia. ¿Ignorancia de qué? ¿De que somos analfabetos? No tiene que ver con eso. Ignorancia en el sentido de que ignoramos nuestra naturaleza original. Nuestra naturaleza, llamarle de Buda, de Dios, o llamarle como queráis, ¿no? Cada uno le pone el nombre que quiere, ligado a las religiones o no. El hecho de que no nos conozcamos, de que no sepamos quiénes somos, de que apenas sabemos nada de nosotros mismos y de que funcionemos constantemente de una forma automática, poco lúcida, eso es el mayor condicionante. Y esa es la mayor causa de dolor y de sufrimiento. Entonces, la experiencia de iluminación no deja de ser, como decía antes, una experiencia de conocimiento íntimo con uno mismo o con una misma. Y ese conocimiento de nuestra naturaleza original resulta que es la misma naturaleza original tuya, de los árboles que hay ahí fuera, de los minerales de este universo, ¿no? Entonces, con la terapia de vidas pasadas lo que conseguimos es que qué cosa es lo que hace que nuestra conciencia se quede anclada de esta forma en el mundo material y que vamos así, a piñón fijo, hasta que hay algo que nos hace salir de esa fantasía, de esa ilusión, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues el mayor condicionante, como decía antes, es la ignorancia. Y un punto fundamental en el trabajo con la terapia de vidas pasadas es la toma de conciencia. El que la conciencia, nuestra conciencia individual, está siguiendo un proceso y no se ha acabado aquí, sino que sigue, continúa. Pero cuando hacemos un esfuerzo consciente en coger y querer sanarnos y querer despertar,
significa que empiezo a poner mi energía en esa dirección, y una de las cosas que me voy a encontrar es las experiencias donde estoy atrapado, porque eso, como si fuese un globo aerostático, nuestra conciencia, que su tendencia es a expandirse, los atrapamientos de la conciencia son como los sacos del globo aerostático, que hace que la conciencia se mantenga en los niveles inferiores. Entonces, es algo que es inevitable, no en el sentido fatalista, sino en el sentido, como decía antes, de que tenemos que pasar por ahí. Y ahora lo que nos ofrece la terapia es que no necesitamos estar 30 años haciendo zazen de cara a la pared para que surjan las experiencias de vidas pasadas y que se vaya resolviendo eso, sino que con personas que nunca han hecho nada, aunque normalmente suelen estar maduras en conciencia, pueden coger y hacerlo al instante. Vienen a la consulta y hacen el trabajo, sin entrenamiento previo. Las personas que vienen a los talleres o vienen a los cursos ven como una persona en 2 minutos está haciendo la experiencia, está en regresión. Entonces, quiero decir que, ¿por qué? Pues porque yo sé que ya están ahí. Entonces, la persona, si se entrega un poco al trabajo, en los talleres se ve, ¿no? Como gente que no conozco de nada, pues bueno, en 2 minutos ya están haciendo la experiencia. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí, ya estamos atrapados. No solamente en los síntomas se ven las experiencias de vida pasada, también se pueden ver los atrapamientos en los vínculos, por ejemplo. En los vínculos donde, por ejemplo, alguien está atrapado en el rol de víctima, por ejemplo, ¿no? ¿Qué le pasa a la víctima? ¿Qué siente la víctima? Siente indefensión, siente que no es capaz de tirar adelante, no puedo salir de esta situación si alguien no me ayuda, etcétera, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer para salir de aquí, etcétera. Entonces, ocurre, para también quitar un poco la idea que tiene la gente sobre el karma, ¿no? Que han venido mucha terminología un poco distorsionada aquí a Occidente, ¿no? Por lo que la gente cree del karma, pues dicen, bueno, si por ejemplo alguien viene como víctima, ¿no? Por ejemplo dice que ha sido abusada sexualmente de pequeña, pues seguro que abusó de alguien en una vida pasada y en esta vida pues está pagando lo que hizo. Bien, en sí verdaderamente no funciona esto así, ¿no? Cuando una persona empieza a trabajar, sale la experiencia de abuso sexual cuando era pequeña, va a una vida pasada y normalmente suele salir también otro abuso o algún abuso sexual, o puede salir algún aborto hecho en malas condiciones, ¿no? Puede salir otra vida pasada donde ha sido esclava o esclavo, puede salir otra vida donde ha sido torturado. O sea, vemos un sinfín de vidas como víctimas. Y al final de todo, cuando la persona se lo permite, cuando va al verdadero origen que ha provocado esa línea kármica, sale el verdugo. Sale cuando la persona ha cogido y ha hecho daño a los demás. ¿Vale? Entonces, cuando somos verdugos, y tenemos que ver que, lo digo para que esa idea se quede en vuestra mente, que hemos hecho de todo, ¿no? Entonces, hemos hecho de todo. Quiero decir que la gente hace dependiendo de la conciencia que tiene. Pero todos buscamos lo mismo, todos buscamos la felicidad, ¿no? De una forma u otra, ese es el impulso básico de la vida, ¿no? El ser felices. Entonces, el que ahora está asesinando, el que ahora está matando, el que ahora está robando o está drogándose, o los políticos que vemos que permiten tantas cosas, ¿no? ¿Qué hacen? Pues hacen lo que pueden. Limitados, ¿por qué? Por la sabiduría que tienen y sobre todo por la conciencia que tienen. Entonces, ellos lo único que quieren es ser felices. Lo que pasa es que cada uno lo hace como, o lo intenta por los medios que puede dependiendo de su sabiduría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si ahora estamos aquí, en Occidente, estamos buscando despertar, traer luz a nuestras vidas, quiere decir que ya hemos cometido muchos errores antes. Todos hemos salido desde la oscuridad de la subconsciencia, ¿no? Y cada vez estamos trayendo más luz en nuestro camino de vida o en el camino de nuestra alma.
Eso quiere decir que cuando había menos luz en nuestra conciencia, actuábamos de forma errónea. Entonces, cuando antes lo aceptemos, antes vais a avanzar, porque no hay oscuridad más oscura en el alma que las experiencias donde nosotros hemos causado daño a los demás, y eso está muy escondido en nosotros. Ser víctimas no es muy fácil, y más aquí en España que todo el mundo es víctima, ¿no? Pero de ponerse del otro lado y decir, bueno, yo también he hecho daño a los demás, eso es más difícil. Entonces, al principio de todo, de esa línea kármica de víctima, siempre sale el verdugo. Sale el verdugo y lo que suele ocurrir es que en el momento de la muerte, llega un momento en el transcurso de verdugo de esa alma, que sobre todo en el momento de la muerte, que es el momento de la verdad y cuando se toma conciencia de las cosas, algunas veces, se da cuenta del daño que ha hecho. Se da cuenta del horror que ha creado a los demás. Y entonces pronuncia la frase fatal, ¿no? No tengo perdón de Dios, merezco todo el castigo del mundo, no merezco ser feliz, etcétera, ¿no? Entonces esto provoca un cambio en la línea de vidas de esa persona o de ese alma. Antes era verdugo y eso provoca un cambio. Y empieza a tener vidas como víctima. ¿Por qué? Pues porque cada experiencia, cada vida que tiene como víctima, crea un dolor potencial que necesitará de otra experiencia, de otra vida para coger y concluirla. Y por otro lado, como no hay tiempo, eso sigue en su inconsciente. No tengo perdón de Dios, me merezco todo el dolor del mundo, no merezco ser feliz, o no merezco tener dinero, o no merezco que me quieran, ¿comprendéis? Y eso sigue como una orden en nuestro inconsciente. Y solamente la persona que lo ha formulado lo tiene que deshacer. ¿Qué quiere decir? Que Dios o Buda o lo que vosotros creáis no castiga. Somos nosotros mismos los que nos hemos impuesto la vida que tenemos. Nos hemos impuesto el castigo nosotros mismos. Como mucho, la clara luz o la divinidad mira así, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Tú mismo, tú sabrás, ¿no? Lo que quieras. ¿Comprendéis? Entonces, el mismo que ha pronunciado ese mandato tiene que coger y desprogramar ese mandato, porque eso crea también un atrapamiento. Entonces, cuando hace la experiencia esa persona, cuando agota esa experiencia y ha identificado los mandatos, ya puede salir de esa experiencia y puede desvincularse de ese mandato. ¿Comprendéis? Yo lo he hecho, yo lo tengo que deshacer. Yo tengo que desenmarañar la maraña que he creado en el alma o en mi vida. ¿Por qué? Porque todo esto se está manifestando, como decía al principio, en mi vida cotidiana. No estoy hablando de cosas extrañas, estoy hablando de cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque todos estos atrapamientos se manifiestan en mi vida cotidiana a través de los síntomas, de los conflictos, de los bloqueos, de las dificultades, etc. Normalmente las personas que vienen a hacer este tipo de trabajo ya tienen cierta madurez de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos tipos de terapias, muchos tipos de formas de sanarse, pero es como una pirámide. Conforme más profundo es ese trabajo de sanación o ese trabajo espiritual, pues menos gente hay y menos posibilidades de acceder ahí también. Esto no es raro que lo diga, porque por ejemplo aquí damos por sentado que hay una medicina física, ¿no? Si me pasa algo me voy al hospital y ya está, ¿no? Pero bueno, hay mucho porcentaje, un porcentaje muy alto de población mundial que eso no puede acceder siquiera a la medicina física, ya cuanto menos a lo que estamos hablando, ¿comprendéis? Entonces todo depende del nivel de conciencia de esa persona y de la madurez que tenga esa persona, porque como es terapia transpersonal, significa que va más allá de la voluntad de la persona. ¿Comprendéis? La gente no viene a hacer terapia de vidas pasadas de esta forma, porque hay otras muchas formas que sí, sino hay un impulso real, un impulso interno del alma en coger y sanarse.
¿Comprendéis? ¿Por qué? Porque no sale de la voluntad del yo. Esto es como no hay ningún yo que quiera meditar y hacer zazen, ¿no? Digo zazen porque estoy ordenado budista, entre otras cosas he hecho budismo zen o practico el budismo zen y la práctica fundamental es zazen, la meditación zen. Entonces, cuando un yo se sienta a meditar, en muy pocos días o muy poco tiempo ya se va a hacer otra cosa. Porque sentarse a meditar significa disolver la ilusión del yo. Lo mismo ocurre con la terapia de vidas pasadas de esta forma de trabajar, porque hay otras muchas. Que no es solo voluntad del yo. Yo he ido, por ejemplo, en una feria, pasamos con mi pareja y vimos que había una paradita de la Asociación de Fibromialgia de Cataluña, que está en Sabadell, me parece. Le dije, bueno, me presenté y les dije el trabajo que hacía, que tenía experiencia con personas con fibromialgia y que iba muy bien. Que si querían, pues que me llamasen y haría una conferencia gratuita solo para ellos, ¿no? Pues todavía estoy esperando que me llamen. Digo, bueno, suerte que te dije que había obtenido buenos resultados, que si no, no sé, me tiran la mesa por encima o algo, no sé. Pero esto es lo que hay, ¿no? Porque el karma es así, ¿no? Las tendencias kármicas son así, ¿no? Cada uno ve dependiendo de los filtros que tiene delante y ya está, ¿no? Bien, también los vínculos en las familias, en los vínculos con los familiares se puede ver los atrapamientos del alma, dificultades con la pareja a nivel sexual, a nivel de los hijos, problemas con los padres, con los hermanos, porque muchas veces nos quedamos atrapados en los vínculos. Y hay una inteligencia que muchas veces lo que hace es, cuando ya llevamos mucho tiempo o muchas vidas de enemistad, es juntarnos en la misma familia para que a través del vínculo familiar podamos resolver esa enemistad o ese conflicto de ya muchas vidas. Entonces, a lo mejor, pues bueno, tengo problemas con mi hijo, ¿no? Que es muy agresivo hacia mí y no entiendo por qué, porque la educación que le he dado ha sido la misma que los otros tres, ¿no? Pero con ese es imposible, ¿no? Y muchas veces lo que está ocurriendo es que eso ya son heridas muy viejas, que ya vienen de muy atrás. Lo que pasa es que, bueno, cuando venimos a esta vida está lo que llaman el manto del olvido y nos olvidamos de casi de todo, ¿no? Eso nos permite que podamos empezar de cero, con las mismas condiciones. Porque cómo nos iba a recibir una madre que a lo mejor dentro del vientre de esa mujer, esa persona o ese hombre que va a nacer o ese bebé que va a nacer, a lo mejor ha sido el hombre que la mató y la violó en otra vida. ¿Cómo haría esa mujer para acoger y recibir a ese niño con amor? Pues ahí viene el manto del olvido y nos olvidamos de casi de todo, ¿no? Así podemos empezar de cero, en las mismas condiciones, y aprovechar esta vida para resolver ese conflicto que ya viene de muy atrás. Como decía, para ir concluyendo esta parte, no tenemos mucho tiempo. La concepción, la gestación y el nacimiento se trabaja mucho también en terapia, como la primera infancia, porque crea un bloque o es un bloque con las vidas pasadas. Como no tengo apenas tiempo, en la gestación tenemos que pensar que estamos 9 meses dentro de una mujer, que bueno, que si la mujer es tranquila, si la mujer es feliz, ¿no? Si no tiene dificultades, ¿no? Y se ve apoyada por su pareja, pues bueno, esa gestación será tranquila. Pero si la mujer está angustiada o depresiva o está pasando problemas económicos o su pareja no la apoya o la maltrata, pues tenemos que pensar que ese bebé va a estar 9 meses en ese ambiente emocional. Y lo que pasa cuando somos bebés y estamos en el vientre de la madre, todavía no tenemos la mente racional que discrimina lo que es mío de lo que no es mío. ¿Qué quiere decir? Que el subconsciente está abierto y el bebé hace suyo todo lo que ocurre en esa gestación. Hace suyo la depresión, puede hacer suya la depresión o el conflicto con X familiar, etcétera, etcétera. Y cuando es adulto empieza a reproducir
o puede volver a reproducir el ambiente emocional en el que estaba cuando estaba en el vientre de la madre. Y luego, como he dicho antes, el nacimiento está relacionado muchas veces, eso no quiere decir que sea siempre, pero muchas veces está relacionado con muertes en vidas pasadas. Como decía antes, el nacimiento con la vuelta de cordón, con alguna muerte en la horca, por ejemplo, o cuando viene el médico con los forceps, pues se parecen mucho a utensilios que se utilizan en tortura, o por ejemplo cuando alguien se queda atascado en el canal del parto, pues con el derrumbe de una mina, o cuando se ha enterrado vivo a alguien, etcétera. Eso es lo que más se ve, ¿no? Pero en nuestra vida y en todas las tradiciones espirituales muchas veces se recrea en las iniciaciones, igual que tenemos que morir a ese yo o a esa imagen que me había hecho de mí mismo y del mundo, ¿no? Para nacer en un nivel superior, también nosotros necesitamos hacer consciente esa experiencia tan importante en nuestra vida que es el nacimiento y forma parte de nuestro inconsciente, para coger, porque muchas veces al hacer de nuevo el nacimiento nos damos cuenta de que hemos seguido pautas, sobre todo si el nacimiento ha sido muy difícil, aquello que hayamos hecho para sobrevivir a ese nacimiento será lo mismo que vamos a reproducir en nuestra vida de adulto cuando estemos en una situación crítica. Entonces, el pasar otra vez por el nacimiento nos ayuda a soltar a lo mejor la pataleta, a soltar la lucha constante, a soltar esa dificultad que vamos arrastrando desde ese momento. Y luego en la primera infancia, estoy acortando porque no hay tiempo. Paradójicamente, no hay tiempo, no lo hemos comido, no lo hemos tragado. En la primera infancia también ocurren muchas cosas, y hay parte de la infancia que los padres muchas veces ni siquiera son conscientes. Hay personas que han sufrido abusos sexuales, a lo mejor, y la dificultad que tienen a nivel sexual o a nivel de pareja viene por un abuso sexual de la infancia, que está, como está en el nivel inconsciente, pues la persona a lo mejor no era consciente, pero al coger y resolver ese trauma ha podido mejorar la relación de pareja o las relaciones sexuales. Porque hay personas que van a solucionar su conflicto sin siquiera hacer una vida pasada. Depende de cada persona, no es obligatorio. Y luego, pues si alguien mira el temario, eso lo haré ahora. Bueno, por aquí tenéis información de la terapia de vidas pasadas y de Talisto, que pone ahí un poco del trabajo que hacemos con mi pareja. Hacemos cursos, hacemos talleres. Ahí tenéis información, y luego si alguien quiere el temario del curso de formación de terapeutas o el curso de sanación y despertar espiritual, pues me lo puede pedir o aquí, y si no, pues tenemos una paradita allí. Lo digo ahora porque me he acordado, y muchas veces hago la conferencia y me olvido de dar los papelitos y me olvido de decir nada de los cursos ni de las terapias. Estamos en Manresa, ¿vale? Estamos cerca de aquí. Antes estábamos en el Pirineo y en diciembre vinimos a Manresa. Lo que pasa es que nos movemos por la península haciendo cursos. Yo quería preguntarte una cosa. Pues si tú ya te lo sabes. ¿Sí? Tú ya has estado más de una vez, ¿no? Yo te he visto algunas veces. ¿Qué conlleva a una persona a quedarse ciega con 40 años? Pero para eso necesito una bola de cristal. No, pero... No. Hablo en serio ahora. Muchas veces me preguntan cosas así, ¿no? Pero eso forma parte de la idea antigua, por decirlo de alguna forma. De que hay este síntoma y esto viene de esto, ¿no? Esto no funciona así. Cada persona es un ser individual y que cada uno tiene su historia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo he podido observar como, por ejemplo, alguien con jaqueca ha venido y en la consulta con 2 o 3 sesiones ya no tiene jaqueca, ¿vale? Entonces,
Pese que la medicina dice que la jaqueca es para toda la vida, ¿no? Esta mujer llevaba casi 20 años con jaqueca, ¿no? Entonces está la madre contenta, ¿no? Si viene otra persona con jaqueca, yo no le puedo decir que en 2 sesiones se va a curar, o en 3 sesiones se va a sanar, porque yo no lo sé, sería mentir, ¿comprendes? Entonces, el que tú me hagas esta pregunta, yo, si fueses tú, lo que suelo decir en los talleres o en los cursos es túmbate y entonces sabrás la respuesta, ¿no? Porque si no, lo que voy a hacer es mentirte, porque me voy a tener que inventar. Entonces, lo que sí que está claro es que ahí hay una causa fuerte por la cual ese mal karma se ha manifestado. ¿Vale? Que ves toda tu vida y que en la mitad de tu vida te quedes así, pues dices... Sí, bueno, conozco casos, conozco el caso, fíjate, de un médico, no lo conozco personalmente, era amigo de una chica, una mujer que había sido socia mía, era médico, ahora ya está jubilado, había ganado mucho dinero, trabajaba con la magia, trabajaba con la cábala y con el desarrollo espiritual, de alguna forma. Y este hombre trabajaba los temas de la mujer. Hizo una clínica y bueno, se dedicaba a hacer abortos, ¿vale? Entonces cada mes una parte del dinero que recaudaba lo daba para una asociación que cuidaba a niños desamparados, ¿no? Era su forma de... Pero este hombre se jubiló y se ha quedado ciego. Entonces, bueno, pese a que todo lo que ha hecho en su vida, ciertas cosas seguramente no vería, ¿no? Siempre en la enfermedad hay algo que me obliga y algo que me impide, ¿no? Entonces por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo? No sé, él está aquí, a ti si tienes algo, fíjate, te tumba y te lo arreglas. No, yo lo arreglo al paciente, ¿eh? Yo tengo un problema en la vista, que voy al médico y me dice que es un problema que me quedaré algún día ciega, porque tengo glaucoma. Y a mí me molesta porque a veces veo, pero a veces no veo casi nada. Y yo digo, pero Dios mío, yo quiero hacer muchas cosas y no veo nada. Y por más que quiero mirar, no veo. Y no es un problema de gafa, es un problema de ojos. Sí, pero en la tradición espiritual se conoce y se sabe, ¿no? Y siempre se ve que el mundo físico no es causa de nada, sino que es resultado de todos los procesos internos. Entonces, cuando tú busques una causa, si la buscas en el mundo físico, te quedarás en el Big Bang. Te quedarás, ¿no? Porque siempre hay, bueno, ¿y por qué esto? Pues por esto. ¿Y por qué ha pasado esto? Por esto. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues por esto otro. Y al final acabarás en el Big Bang. El mundo físico solo es el resultado de. Por eso, cuando la gente tiene la ilusión de estar iluminado o de ser un gran maestro espiritual, pero bueno, vamos a ver los resultados cuáles son. ¿Cuáles son los resultados? ¿No? El resultado en la vida cotidiana, ¿no? Yo he experimentado como, bueno, somos muy espirituales en un taller, yo en un retiro y luego nada más salir del taller, bueno, es todo lo contrario, ¿no? No, es en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, si tú quieres saber tu causa, tendrás que coger y buscar en tu interior, ¿no? Ahora, si tú me preguntas si te vas a curar o no, pues yo no lo sé. Es lo mismo que le decía a tu compañera, yo no puedo inventarme eso, ¿comprendes? Pero sí que sé algo que puede resolver las causas que han hecho que eso se produzca y que hay enfermedades que no se revierten. ¿Por qué? Porque hay un daño físico, pero sí que se pueden parar para que no avancen, ¿vale? Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad física, depende del grado de desarrollo de esa enfermedad, es reversible, porque el ser humano tiene una capacidad de regeneración muy grande. Si ya está muy avanzado o ya hay mucho daño físico, lo que se puede hacer muchas veces es coger y parar el progreso de esa enfermedad. Y en algunos casos lo que se ayuda es a morir bien.
por ejemplo, en alguna persona que ya estaba en estados muy avanzados con el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento ya estaba muy avanzado, no se pudo tirar atrás, pero sí que se puede ayudar a hacer el trabajo del alma y hacer lo que se suele enseñar a bien morir, ¿no? A morir de forma consciente. Entonces, te lo digo porque, por ejemplo, si tú tienes un ataque al corazón, hay una parte de tu corazón que está muerta. Entonces tú puedes hacer la terapia que quieras, que hay una parte de tu corazón que está muerta. O si te han cortado una pierna, por mucha terapia que hagas, no te va a salir otra. Pero sí que vas a poder hacer el trabajo que has venido a hacer y que eso no siga adelante. Porque si te fijas, cuando no hacemos nada, siempre va a peor. Miramos en la vida cotidiana y si no hacemos nada, siempre vamos a peor, ¿no? Pero, bueno, hay que tenerlo presente. Pregunta, por ejemplo, mis dos hijos vinieron con 2 vueltas de cordón al cuello. Sí. Los dos. Pues seguramente lo pasarías mal tú y ellos, ¿no? Pues sí. Pero yo no me acuerdo de haberlo pasado mal en el embarazo ni nada. Bueno, es que tenemos que ver que cada uno trae su experiencia y esa era la experiencia también de tus hijos. También es una ilusión el que somos solos. Somos en relación a los demás, es en interacción, ¿comprendes? Entonces la experiencia del nacimiento de tus hijos no era solamente una experiencia de ellos, sino que está vinculada a ti. Entonces, bueno, hay una parte de esa experiencia que te toca a ti y otra a ellos. Esto es como, por ejemplo, alguien tiene un accidente de tráfico y hay personas que, bueno, que pasan por ello y sin crearle demasiado tormento ni demasiada preocupación, ¿no? Pero hay otras personas que se quedan en shock. Cuando alguien se queda en shock, no está procesando nada de esa experiencia, todo eso se queda en el inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cada experiencia es muy particular. Y siempre estamos todos interrelacionados, interconectados. La experiencia de esta conferencia es de todos juntos. Hay los que hay y es de todos juntos. Y a cada uno le ha llegado una cosa diferente. Uno se ha quedado con esto, el otro con lo otro, a uno está de acuerdo, otro en contra, otro no sé qué, otro no sé cuál. Pero ya os he dicho desde el principio, aquí no estoy hablando de creencias de ningún tipo, sino lo que se ve en la consulta. Eso es lo que estoy compartiendo con vosotros. Si tuviese un poco más de tiempo, hablaría un poco de las almas perdidas, que eso sale en el trabajo terapéutico. En personas comunes, quiero decir que es una problemática habitual y tampoco hace falta, no tiene nada que ver con las películas, ni tiene nada que ver con la fantasía, ni con personas enfermas, ¿no? O de psiquiátrico, sino estoy hablando de personas comunes, personas corrientes, que igual que el cuerpo físico lo tenemos lleno de bacterias y de virus, y no pasa nada, en el nivel energético o en el nivel astral que la gente habla, que es donde tenemos nuestro nivel emocional y nuestro nivel mental y nuestro nivel de los deseos, muchas veces la gran mayoría de las personas, por no decir un 99,9% de las personas, se enganchan energías o seres que se alimentan de nuestra energía y se solapa a nivel inconsciente pues sus deseos, sus pensamientos, sus emociones, etcétera, con nosotros. Y es otra de las cosas que provocan muchas veces muchos síntomas sin que nosotros seamos conscientes de ello. Eso va más allá de las creencias. Quiero decir que, por ejemplo, un católico, si se tumba, trabaja, por ejemplo, la jaqueca, que es algo habitual, que alguien que le duele la cabeza o tiene jaqueca, pues tenga alguna entidad en la cabeza. La propia persona, al ampliarse su conciencia, ella misma hace consciente que hay algo en su cabeza. Y es ella misma la que hace el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo no estoy ahí, tú tienes una entidad. No. La persona, cuando hace su trabajo con los traumas, todo su campo vibratorio se sacude y se reorganiza de una forma más amplia. Entonces, en esa sacudida, en esa reubicación del campo vibratorio, de repente hace consciente de que hay alguien ahí. De repente el paciente dice, uy, estoy viendo a mi abuelo aquí conmigo.
Y bueno, pues no pasa nada. Y en ese momento pues ayudo al paciente a hacer su trabajo. Todo el trabajo es 100% experiencial del paciente. ¿Qué quiere decir? Que yo en ningún momento condiciono al paciente. Todo esto lo estoy hablando aquí porque, bueno, tengo que hacer conferencias, entonces digo un poco lo que sale, pero un paciente cuando viene a la consulta no le explico nada. Le hago la historia clínica el primer día, si tiene alguna duda le comento un poco cómo va a ir el trabajo y ya está, y empieza a trabajar, o esa misma sesión o la siguiente. Y es el paciente el que dice lo que quiere trabajar y se tumba, y es el propio paciente el que hace la experiencia. En ningún momento yo lo condiciono para nada. Lo que más digo en la consulta es sí, sí, sigue. Punto. Con esto que has dicho del abuelo, a mí solo conocí a un abuelo. Conocí a mis dos abuelas y solo un abuelo. Y yo a mi abuelo lo adoraba. Y yo creo que mi abuelo a mí también. Cuando murió mi abuelo estuve mucho tiempo que cada noche soñaba con él. Pero con la sensación de que había estado sentado a mi lado. Sí. Y que siempre le decía, abuelo, ya te marchas y no. Y te vuelves a marchar y no te he dado un beso. Y eso me pasó, yo tenía 17 años cuando murió, me pasó durante mucho tiempo, cada noche era lo mismo. Y un día se lo dije a mi madre y mi madre me dijo, rézale. Digo, no, porque yo no rezo. Y dice, pues ya rezaré yo. Es que tu abuelo necesita que rece. Y tal como vino se fue. Pero quizás estuve 1 año y medio, 2 años, cada noche, soñando con que venía mi abuelo, que se sentaba a mi lado. ¿Y esto qué puede ser? ¿Que mi abuelo está atrapado o...? Sí, es que, bueno, cuando estoy hablando de los atrapamientos, bueno, los difuntos muchas veces se quedan atrapados. La encarnación, como la desencarnación, es un proceso. No es como en el hospital dicen, se acaba de morir ahora, ¿no? Eso es mentira. O sea, eso es totalmente falso, quiero decir. Porque, por ejemplo, esa persona dona los órganos, dicen que está muerto, pero los órganos están vivos, su cuerpo está vivo todavía y el alma sigue ahí. Es decir, que en las tradiciones se enseña como la encarnación y la desencarnación es un proceso que dura 7 años. ¿Qué quiere decir? Que empieza mucho antes de la muerte física, se llama, de cuando se para el corazón y el encefalograma plano, mucho antes en una muerte natural y también mucho después. Pero hay muchos motivos para quedarse atrapado, ¿no? Aquí en sí no se queda atrapado todo entero, ¿no? Hay una parte que se queda aquí y otra se va y sigue con su evolución. Entonces, bueno, ese alma perdida pues se quedó aquí un tiempo, en principio, ¿no? Y así se resolvió. Bueno, esto es experiencia, pero quería decir que cuando las personas estamos en privado, cambia mucho la cosa, ¿no? Porque yo hablo... Y antes no hablaba de las almas perdidas, ¿no? Como de otras cosas. Dicen, mira, este tío está chalado, ¿no? O si alguien me oye por ahí en la calle diciendo alguna cosa de estas, dicen, mira, este tío está colgado, ¿no? Pero son cosas que cuando estamos en privado, empiezas a hacer la historia clínica y a preguntar según qué cosas, empiezan a salir estas cosas. Y todo el mundo tiene sus experiencias. Ah, pues yo cuando era adolescente me pasó no sé qué. Ah, en mi habitación no sé cuántos. Ah, no sé qué. Y empiezan a salir. Para eso es la historia clínica. La anamnesis es para traer. Significa recordando, para traer a la conciencia cosas que estaban ahí olvidadas. Y en privado, pues todo el mundo tiene sus experiencias, o sus cosas que no puede explicar, o sus no sé qué. Empiezan a salir. Pero luego cuando estamos en público... Bueno, yo no lo recuerdo como una experiencia mala, al contrario. Lo recuerdo con la alegría de que lo volví a ver. Bueno, Para mí no me parece que fuera una cosa traumática. Esto es muy fácil, digo, ya para concluir, ¿no? En los cursos sí que detallo todo, yo lo enseño todo, ¿no? Detallo todo lo que puedo, enseño todo lo que puedo, todo lo que da de sí el tiempo, ¿no? Porque el desarrollo espiritual no es de un fin de semana, sino que un desarrollo espiritual es de vida, ¿no? Es una forma de vivir, no es un taller de fin de semana. Entonces todo lo que puedo lo doy, ¿no? Pero para que tengamos una guía fehaciente y un aprendizaje muy rápido es cualquier cosa, y repito, cualquier cosa que esté en mi campo vibratorio, da igual lo que sea, está perturbándome.
en mi campo vibratorio no tiene que haber nada. Y nada significa nada. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi abuelo, ni mi tía, ni un maestro espiritual, o un supuesto maestro espiritual, o un ángel, o un demonio, o lo que queráis, cada uno que le ponga. Cualquier cosa, sí. Nada. Es que ahora venimos del taller de los ángeles y decían que, bueno, que si hay ángeles, No. que si hay guías, Bueno, que si... eso es porque no saben de qué están hablando, ¿no? ¿Qué quiero decir? Y esto a lo mejor es presuntuoso, ¿eh? No. Pero yo lo digo porque cualquier cosa que está... Es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo porque el camino espiritual, que es un camino de ser yo mismo, ¿no? De aprender a ser yo mismo en profundidad, con todo mi ser, ¿no? De sacar toda mi potencialidad, ¿no? Hasta mi naturaleza original. ¿Qué quiere decir? A ser más yo, pero el yo de verdad, no el ilusorio que hago ver con los demás, sino el de verdad, ¿no? Entonces, cualquier cosa que está en mi campo vibratorio me está alterando. Por lo que decía, porque en el nivel del campo vibratorio es donde tenemos nosotros las emociones. Os podéis preguntaros, ¿las emociones que yo siento son mías? No lo sabemos. ¿Los pensamientos son míos? Viene un pensamiento a mi mente, yo sé discriminar si es mío o no es mío, si lo he tenido desde pequeño, o unos deseos. ¿Estáis seguros de que son vuestros? Nadie sabe. No podéis saber si es tuyo o no es tuyo, es muy difícil. La cuestión es que cualquier cosa que esté en mi campo vibratorio, cualquier cosa, se mezcla a nivel subconsciente con mi nivel emocional, mi nivel mental, mi cuerpo de deseos, y muchas veces hay incluso sensaciones físicas, como el asma del abuelo se reproduce en el niño. Entonces, aunque diga ser, porque también cuando viene un ángel, no viene con un certificado de garantía de que eso es un ángel. No viene con el DNI de ángel o de maestro. Pero un maestro verdadero nunca se va a meter en un campo vibratorio. Ojo, que hay muchas cosas por ahí, ¿no? Jesús decía que tantos impostores hay en la tierra como en el mundo espiritual, ¿no? Quiero decir que es muy sencillo. Si está en mi campo vibratorio significa que eso, primero, lo que he dicho antes, y lo siguiente es que no comen entrecot con patatas, sino que ¿de qué se alimentan? De nuestra energía. Entonces funcionan como parásitos. La cuestión es que en mi campo vibratorio no tiene que haber nada. Muchas alteraciones muchas veces se dan por este tipo de cosas. Lo vamos a dejar aquí. He dicho desde el principio que esto es lo que nos encontramos en terapia, más allá de las creencias, más allá de si estoy de acuerdo o no. Y al principio también he dicho que no iba a convencer a nadie. Quiero decir que ahí cada uno lo va a ir alojando en su conciencia y en su mente en la medida que pueda. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.